Vamos a empezar entonces viendo la unidad número 5, que corresponde a muros de contención. Introducción. Los muros de contención se utilizan para detener masas de tierra u otros materiales sueltos cuando las condiciones no permiten que las masas asuman sus pendientes naturales. Estas condiciones se presentan en muchos casos cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía. Por ejemplo, en la construcción de las vías férreas o de las carreteras, el ancho de servidumbre de la vía es fijo y el corte o terraplén debe estar contenido dentro de ese ancho. De manera similar, en los casos de muros de sótanos, de edificaciones, edificios, deben ubicarse entre los límites de la propiedad y contener el suelo alrededor del sótano. Entonces, nosotros sabemos que los muros de contención ya han visto en algunas otras materias. Digamos que nosotros tengamos un perfil de este tipo. Y que el trazado de la carretera, de una carretera esté por acá, digamos. Vamos a suponer. Entonces, en estos casos, nosotros necesitamos contener la tierra. Vamos que esto siga así, continúa. A través de este elemento que se llama muro de contención. ¿No? O puede ser, en distintos casos, puede ser al revés también, ¿no? O puede ser que, por ejemplo, yo tenga acá, por algún motivo, yo tenga, este es el terreno natural, y que por algún motivo yo quiera, dentro de una propiedad, elevar ese nivel. Aquí no me queda otra cosa que contener esta tierra a través de los muros de contención. En este caso, si digamos, este es una medianera, no puedo entrarme adentro del terreno ajeno, entonces tengo que hacer en L mi muro de contención. Por gravedad, vamos a ver los distintos tipos de muros. Entonces, a veces hay necesidad de contener tierra, contener material de cualquier tipo, inclusive agua, y para eso son los muros de contención. Tipos de muros de contención. Los tres tipos de muros más usados son los muros de gravedad, que vendrían a ser estos. Los muros de gravedad se equilibran por su peso propio, tienen un peso fuerte, tienen un gran volumen,
normalmente son de hormigón ciclopio, por lo menos en nuestro medio son de hormigón ciclopio. O gaviones también puede ser. Saben que los gaviones son mallas donde se enjaulan, digamos, las piedras y se da un peso propio fuerte, y la malla tiene una cierta resistencia, es capaz de resistir que no se deforme esa, no se deshaga, digamos, esa agrupación de piedra. Lo corriente es hacer muros de contención, cuando hablamos de muros por gravedad, son muros de hormigón ciclopio que tienen un gran volumen. Nuestro tema es hormigón armado. Entonces, estos tres tipos son los más usuales de muros de contención. Los que nosotros vamos a calcular acá son los muros emboladizos, que ya son de hormigón armado, son estructuras más esbeltas, digamos, podemos decir así. O también muros con contrafuerte, es decir, cuando ya la altura es muy grande hay que hacer unos elementos rigidizadores acá para darle rigidez a la estructura y pueda elevarse más grande la altura de contención. Entonces nosotros podemos decir que son tres tipos de muros los más usuales, los muros de gravedad, son de mampostería, los muros emboladizos, que serían estos, también se llaman cantilever, en algunos libros lo van a llamar muros cantilever, y los muros con contrafuerte, que son los que hemos visto ya, los que hemos conocido hace ratito. Para definir cuál de los tres tipos es más apropiado en un determinado caso, depende de una variedad de condiciones, como la disponibilidad del local, es decir, ¿cuándo puedo usar muros de gravedad? Posiblemente cuando tenga espacio va a perder, porque aquí estamos botando un espacio importante. El precio de los materiales de construcción y los derechos de propiedad. En general, los muros de gravedad son económicos. Solo para muros relativamente bajos, los muros de gravedad, estos muros, probablemente hasta unos 3 metros. Es decir, conviene ejecutar muros por gravedad hasta unos 3 metros de altura. Los muros emboladizos, que ya son de hormigón armado, son económicos para alturas entre 3 a 6 metros. De 3 a 6 metros, o pueden ser menor también. Podemos hacer muros emboladizos. Mientras que los muros con contrafuertes se utilizan para alturas mayores. Es decir, si yo quisiera contener, por decir, 9 metros de altura, necesito colocar necesariamente estos rigidizadores para que funcione bien. Digamos que nosotros podemos decir, haciendo un corte, una vista, los muros con contrafuertes son más o menos así. Con contrafuertes. Que se repiten cada cierta distancia, modularmente. Yo aquí hago un corte de esta losa, van a hacer así.
Este se rellena, este se contiene, como estamos aquí mirando. ¿Mm? Al lado del relleno están los contrafuertes que se pierden. Bien, esos son los tipos de muro entonces que nosotros podemos, son muy usuales en la vida práctica, los muros en voladizo y los muros con contrafuerte. Los muros de sótano también ya son elementos también que contienen tierra y que más se comportan como unas losas, ¿no? Porque están apoyados normalmente están apoyados en un elemento lineal, como son las mismas losas de arriba. Lateralmente a las columnas pueden apoyarse y inferiormente uno puede crear un apoyo tipo viga horizontal, digamos. Vamos a ver entonces estos tipos de muros. Para ello necesitamos recordar, porque ya esto ustedes han visto, qué es la presión de la tierra. Con respecto a su comportamiento físico, los suelos y otras masas granulares ocupan una posición intermedia entre los líquidos y los sólidos. O sea, un material granular, por ejemplo, un ripio, su conjunto no es ni sólido ni líquido, es intermedio. Si se descarga arena desde una volqueta, esta fluye, pero a diferencia de un líquido sin fricción, no asumirá una superficie horizontal. Se mantiene por sí misma en una pila estable cuyos lados conforman un ángulo de reposo, con la horizontal cuya tangente es casi igual al coeficiente de fricción intergranular. Es decir, que si yo boto, por ejemplo, ripio acá, o arena, una volqueta, se va a formar esto. Ustedes saben, ¿han visto? Si yo boto una volqueta de agua, se va a perder todo. Es un líquido, ¿no? Y si yo boto un volumen sólido, se va a mantener el volumen sólido. Pero si boto esto que está en condiciones intermedias, tiene un ángulo que casi es el ángulo de fricción interna. No es exactamente, pero es casi. Entonces, si yo quiero contener acá, romper este ángulo de reposo, tengo que construir un elemento, una estructura que produzca ese quiebre abrupto, digamos, de este ángulo, que logra el equilibrio natural, ¿no? Entonces, los materiales que nosotros pretendemos contener, salvo que sea una piscina o sea un embalse, son suelos que no son ni sólidos ni líquidos. Si se excava un hueco en un suelo arcilloso, los lados pueden mantenerse verticales hasta profundidades considerables, sin necesidad de soporte lateral. Es decir, la arcilla se comporta como un sólido y mantendrá la forma que se le dé. Sin embargo, esto no es estable en las arcillas.
Si el hueco se inunda de agua, los lados cederán. En muchos casos, la arcilla saturada se convierte prácticamente en un líquido. La arcilla es capaz de mantener su forma mediante su cohesión interna, pero la inundación, es decir, la saturación de agua, reduce esta cohesión en forma sustancial, puede llegar a cero. O sea, la cohesión cuando la arcilla está saturada. ¿Qué decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero cavar, si mi suelo es arcilloso, yo voy a cavar para hacer una zapatita, yo puedo hacer esto, porque el suelo es arcilloso. Pero si el suelo es arenoso, quiero cavar, voy a tener que darle una para hacer la base. Entonces, el comportamiento de esto aparentemente se comporta como un sólido, pero si esto empieza a humedecerse, puede tranquilamente mantenerse, derrumbarse, digamos, y volverse líquido casi prácticamente. Mientras que este suelo granular es mucho más estable, se mantiene con el agua inclusive. Si se construye un muro en contacto con un sólido, por ejemplo, un corte en roca, no ejercerá presión sobre esta. Es decir, no necesito hacer un muro para contener una roca, porque la roca de por sí está contenida, ¿no? Por otro lado, si un muro contiene líquido, como el caso de un embalse o una piscina, estará sometido a la presión hidrostática. ¿Sabemos eso? Tanque de agua, subterráneo. P omega, o sea, el P del agua es igual al peso específico del agua por la altura. Esta es la presión. Donde el omega es el peso unitario del agua y el H omega es la distancia desde la superficie. Una presión hidrostática, ya conocemos nosotros. Asimismo, si el muro vertical contiene suelo, que es nuestro caso, que estamos tratando de resolver con suelo, la presión de la tierra aumenta en forma proporcional a la profundidad, pero su magnitud es ya no directa. Por ejemplo, aquí podemos decir que este coeficiente, que para el suelo tiene un valor, para el agua vale 1. No este coeficiente. Porque fíjense, este es el peso específico del suelo y esta es la altura. Pero está afectado de un coeficiente, donde omega es el peso unitario del suelo y K sub 0 es una constante conocida como el coeficiente de presión de tierra en reposo. El valor de K sub 0 depende no solamente de la naturaleza del relleno, sino también del método de colocación y compactación del mismo. Se ha determinado experimentalmente que para suelos no cohesivos, que son los arenosos, sin compactar, como tierras y gravas, el K sub 0 varía entre 0,4 y 0,5. Mientras que para los suelos en estados de alta compactación pueden llegar a ser tan alto como 0,8. O sea, un suelo compactado tiene un valor mayor de este coeficiente. Para suelos cohesivos, el K sub 0 puede estar del orden entre 0,7 y 1. Fíjense, alto. Las arenas y las gravas limpias se consideran superiores para todos los demás suelos, a todos los demás suelos,
porque son altamente permeables. No son susceptibles a la acción del congelamiento y no pierden estabilidad con el paso del tiempo. Aquí está importante. Por esta razón, los rellenos se especifican por lo general en un material no cohesivo. Cuando rellenemos nosotros, hagamos un corte, un muro de contención, digamos acá, conviene que este material de relleno sea material no cohesivo, arenoso, gravoso, sobre todo arenoso, porque la grava ya es más cara, ¿no? Entonces solo granular. Esto es importante. Por esta razón, los rellenos se especifican, por lo general, en material no cohesivo. Pero aquí ustedes dirán, ¿por qué? Entonces aquí hay una incoherencia. Este valor K es más grande. Este valor K de un solo compactado es más grande. Y estos son más chicos. ¿Qué pasa? Pues aquí nos conviene que sea más chico, porque la presión va a ser más chica, ¿no? Mientras más alto es este valor, más grande es la presión horizontal. Esta se está acercando ya a un líquido, 1, cuando está saturada. En general, los muros se mueven ligeramente bajo la acción de la presión de tierra. Es decir, un muro de contención, esto es importante también. Todos estos conceptos ustedes ya lo han visto, supongo. Un suelo, fundaciones, ¿cuántas materias tiene? Yo tengo este muro. Aquí está el suelo que estoy conteniendo. ¿No? Este muro, como es un elemento elástico, se va a deformar. Se va a deformar algo, digamos. Vamos a dibujarlo exageradamente, su deformación. Inclusive puede, el mismo suelo puede ceder un poquito. Estamos hablando de muy pequeño. Aleja del relleno, fíjense, se está alejando del relleno. Esto es importante. De la tierra, puesto que se construyen en materiales elásticos. Se deflectan, que si se deforman bajo la acción de la presión, y ya que usualmente descansan sobre el suelo compresivo, hablando de valores muy pequeños. Por esta razón, el muro se construye a menudo con una ligera inclinación hacia el relleno en la cara expuesta, de manera que cuando ocurra esta inclinación no sea evidente para el observador esa deformación. Aun si el movimiento en la parte superior del muro es apenas del orden de una fracción de la altura del muro de 1/2 a 1/10%, la presión de la tierra en reposo disminuye de modo efectivo por ese motivo. Si el muro se aleja del relleno, se forma un plano de deslizamiento AB, aquí, AB, ver figura,
en la masa del suelo y la cuña ABC, que se desliza a lo largo de este plano, ejerce una presión contra el muro. O sea, esta es la cuña que produce la presión del suelo activa, que se llama. Siempre va a estar activa. El suelo está apoyándose en el muro de manera activa. Para que se produzca esta falla, el muro se ha movido un poquito, se ha alejado del relleno, se ha deformado hacia afuera, no hacia el muro, no hacia el relleno. Pues. En este caso, el ángulo φ se conoce como el ángulo de fricción interna, es decir, su tangente es igual al coeficiente de fricción intergranular, que puede determinarse mediante ensayos de laboratorios apropiados. Un ensayo triaxial, digamos, por ejemplo, es un ensayo que me determina el ángulo de fricción interna. La presión correspondiente se conoce como la presión de la tierra activa. Por otro lado, si el muro se empuja contra el relleno, estamos ya al revés. Aquí, piense que aquí, estamos suponiendo, esta cuñita que se forma aquí, siempre va a estar susceptible a estar activada. Cuando este muro se deforma un poquito, ya empieza a desarrollarse esta cuña. ¿Ya? ¿Quién se está yendo? Entonces el muro se está alejando del relleno para que ocurra esto. Pero si es al revés, si el muro se desliza contra el relleno, tendría que tener una gran fuerza para deslizar este muro contra el relleno. Ahí se desarrolla una cuña mucho más grande, mucho más difícil de vencer, digamos. Y esta se llama presión pasiva. Presión pasiva, ¿por qué? Porque está esperando que el muro se mueva hacia el relleno. Aquí puede ocurrir la presión pasiva. Hemos dicho que este muro se va a desplazar un poquitito y va a hacer que se forme esta cuña que produce el empuje activo. Entonces, al presionar este muro contra el suelo, aquí se desarrolla una presión pasiva, que es mucho más grande que la presión activa. Se genera una fuerza mucho mayor, pero para eso el muro tiene que moverse contra el relleno, cosa que nosotros no queremos que ocurra normalmente, ¿no? Entonces, la presión correspondiente se conoce como la presión de tierra activa, ¿no? Por otro lado, si el muro empuja contra el relleno, se forma un plano de deslizamiento AD. Es decir, AD. Mucho más grande. Y una cuña ADC. O ACD. Tiene mano para esta cuña. Y una cuña ACD es empujada hacia arriba por el muro a lo largo de ese plano. La presión que esta cuña mayor ejerce contra el muro se conoce como presión de tierra pasiva. Entonces, ¿cuál es la presión que siempre va a estar trabajando al contener tierra? Su nombre lo dice, la activa. La activa siempre vamos a tener que calcular nosotros. Siempre está presente. Y la pasiva, para que se desarrolle la pasiva, tiene que moverse el muro contra el relleno. Este último caso se presenta también en la cara izquierda del muro de gravedad de la figura 1, cuando el muro cede ligeramente hacia la izquierda ante la presión del relleno.
lo que había dicho. Entonces esta presión hace que más o menos el muro se mueva poquito, hemos dicho. Al moverse poquito, aquí va a producir presión pasiva. Es decir, esta tierra empuja al muro, presión activa. Y este muro empuja a la tierra, presión pasiva. La presión pasiva casi nunca se la usa, muy rara vez. Bien. La magnitud de estas presiones fue analizada por Rankine, Coulomb y otros investigadores. Y la superficie del suelo conforma un ángulo delta con la horizontal, ver figura 1A, sí, ya está. Digamos que por encima de este muro tenemos un relleno que no es horizontal, este es horizontal, que tiene además un ángulo, ¿no? Delta. Ese ángulo delta tiene que ser tomado en cuenta para encontrar el empuje activo. Fíjense. Este phi es el ángulo de fricción interno del suelo. Es casi el ángulo de reposo de suelos granulares, ¿no? Y este es esa inclinación. Fíjense que el coeficiente de presión activa es mucho más chiquito que el coeficiente de presión pasiva. Aquí resta y aquí suma el denominador. Aquí es al revés. Aquí suma y aquí resta. Entonces, si este valor es 0,3%, este valor va a ser 4, 5, mucho más grande. Entonces, el coeficiente de presión pasiva es fuerte, es grande. El coeficiente de presión activa es relativamente pequeño, mucho más pequeño que el de pasiva. Cuando este valor vale 0, el gamma, decimos que el relleno es horizontal. Es muy frecuente eso, ¿no? Para el caso frecuente de una superficie horizontal, es decir, el delta igual 0, ver figura 2, la presión es activa cuando, si esto vale 0, 0, 0, 0, 0, transforman esto. Esto es 0, coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, 0, 0 es 1, coseno de 0 al cuadrado es 1, coseno de 0 al cuadrado es 1, y me queda esto. ¿Ya? Entonces, esta es la presión activa horizontal. No la vamos a llamar presión activa directamente. Esta es la presión activa horizontal. Quiere decir que tiene esta terminación, el relleno, horizontal. Cuando tiene una inclinación, el empuje, tanto activo como pasivo, aumenta, más grande. Es decir, esto es desfavorable. El empuje se hace mucho más fuerte. Entonces, estas son las formulitas con las que se calcula el empuje activo y el empuje pasivo cuando el relleno termina horizontalmente. A partir de las ecuaciones anteriores, se observa que la presión de la Tierra se obtiene la presión de la Tierra a una determinada profundidad H.
Y vemos que esta depende de la inclinación de la superficie delta, del peso unitario omega y del ángulo de fricción interna phi. Los primeros dos parámetros mencionados, es decir, delta y el peso unitario, pueden determinarse fácilmente, mientras que hasta ahora se ha logrado acuerdo con respecto a los valores adecuados del ángulo de fricción interna phi. Para el caso ideal de un relleno seco no cohesivo, el valor de phi podría determinarse mediante ensayos de laboratorio y luego utilizarse en las fórmulas, podríamos decir con cierto éxito. Pero esto es imposible para las arcillas, porque apenas una parte de su resistencia la suministra la fricción intergranular, mientras que el resto es debido a la cohesión interna. La tabla siguiente da valores representativos de el omega del suelo y de los ángulos de fricción interna que a menudo en la práctica de la ingeniería se toma en cuenta. Observe que los valores de phi no toman en cuenta probables de presiones adicionales generadas por agua superficial, filtraciones, escarchas, etc. La tabla también presenta valores de los coeficientes de fricción entre el concreto y varios tipos de suelos. Los valores de phi, los valores del ángulo de fricción interna, para los suelos 3 y 5 pueden ser muy poco conservadores. Quiere decir que están del lado de la no seguridad, que están del lado que son muy pequeños, podría decirse así. Bajo las condiciones saturadas, las arcillas y los limos pueden convertirse en líquidos cuando están mojados, es decir, su valor de tener un valor 20 grados, por decirlo, puede bajarse a cero, volverse líquido. Siempre que sea posible, en los muros de contención deben utilizarse los suelos tipo 1 o 2 como relleno. Otra vez está recalcando que conviene rellenar, ¿no?, digamos, esta zona, produce el empuje, con suelos granulares, arena. Entonces aquí está la formulita, la tablita. Pesos unitarios, que son estos. Ángulo de fricción interna, phi, aquí está mal, phi, que son estos, grados. Y la fricción, que es esta, F. Suelo: arena o grava sin partículas finas, altamente permeables. Eso sería ideal. Los pesos unitarios varían entre 1670 a 1822. El ángulo de fricción interna estaría entre 33 a 40 grados. Y el valor de la fricción entre 0,5 y 0,6. Es decir, es una fricción que se daría en la base del muro, entre la base y el suelo mismo. Esta fricción va a depender de la carga. Mientras más carga tenga, va a resistir más fuerza horizontal, digamos, por rozamiento. Arena o grava con mezcla de limo. Un poquito desmejorada la primer caso. Ya hay arena con un poquito de limo. En este caso, los pesos unitarios son estos. Los grados son el ángulo de fricción interna baja, fíjense. Disminuye.
y la fricción también disminuye. Ya estos tres, arena limosa, arena y grava con alto contenido de arcilla, sus valores son estos, los ángulos de fricción interna estos, y la fricción esta. ¿Qué se dice acá? Que estos valores no son muy confiables porque se puede saturar el suelo y al saturarse el suelo, la arcilla, ese coeficiente K sub A aumenta fuertemente, se vuelve líquido, se va empezando a volverse 1. ¿No? ¿Cuánto es el coeficiente activo del agua? Es 1. Arcilla media o rígida. Arcilla blanda o limo. Fíjense que aquí está con asterisco. Para condiciones saturadas, el valor de Fi para arcillas y limos pueden ser cercanos a 0. O sea, este valor se puede disminuir grandemente y la presión activa aumentar fuertemente sobre el muro. Si no está calculado para esa gran fuerza, el muro se voltea o se desplaza, ¿no? Entonces, ¿qué conviene? Conviene que el relleno sea con material granular. Presión de tierra para condiciones usuales de cargas. En el cálculo de las presiones de tierra sobre muros, con frecuencia se encuentran tres condiciones usuales. La primera, relleno con superficie horizontal en la parte superior del muro. Dos, relleno con superficie inclinada, con pendiente hacia arriba y hacia atrás desde la parte superior del muro. Y tres, relleno con superficie horizontal que soporta una carga adicional uniformemente distribuida, es decir, una sobrecarga, como la que generan mercancías en patios de almacenamiento o por tráfico de una carretera. Aquí vamos a mostrar las tres condiciones. La primera es cuando yo tengo el muro, que puede ser un muro, este muro puede ser un muro de gravedad, un muro emboladizo o un muro con contrafuerte. Esta es la presión activa. Si no hay nada y esta es horizontal, solo es una carga triangular. ¿Cuánto vale esa presión activa en la parte inferior? Vale el caso A horizontal, que aquí le habíamos llamado eso, horizontal, H, ¿no? Es cuando este vale 0, la inclinación, y a este le llamamos caso A y caso A. Imagínate, deben llamarle al revés, ¿no? Aquí deben llamarle caso A con inclinación, caso P con inclinación, y este caso A porque es el caso más frecuente. Pero aquí le llama así, no da lo mismo. Sabemos que si este valor es 0, el caso A se calcula con esta formulita. Y el caso P con esta formulita. Entonces la primera carga es la más sencilla, no hay nada más que la presión triangular, como si fuera hidrostática, pero aquí hay un coeficiente que es menor que 1. ¿No? Es decir, un valor menor que 1 por el peso específico de relleno por la altura, que es el valor más grande. Está variando linealmente. Se puede encontrar entonces la presión, la fuerza equivalente a todas estas presiones,
que está ubicada a 1/3 de esta altura, porque es un triángulo. Y su valor vale este valor por la altura dividido entre 2, porque es un triángulo. Cuando tenemos una inclinación, que es esta, aquí ya se aplica el caso A. De esta fórmula. Ya se toma en cuenta, al encontrar el caso A, se toma en cuenta ese ángulo. Delta, inclinación, tiene un valor mucho más grande que esto, horizontal. ¿Ya? Y también es una variación lineal. Está variando linealmente, como vemos acá, pero la presión sigue la dirección de este ángulo. Esta inclinación me da la presión. La resultante va a ser una fuerza que tiene esa misma inclinación y que va a estar ubicada a 1/3 de la altura total. 1/3. ¿No? O sea, Y vale 1/3 y la presión vale este valor por esta distancia, que es H, por H dividido entre 2. Es un triángulo. Y la que es la tercera tipología de cargado es esta. Tenemos el muro y pegado al muro hay una presión, una carga, una sobrecarga. Esta sobrecarga genera una presión horizontal adicional a la que produce el relleno, que sería esto. Por el relleno sería un triángulo, pero por esta carga viene a ser una presión constante, como si fuera la producida por una altura ficticia que se la obtiene de dividir la sobrecarga entre el peso específico del relleno. Tengo las toneladas en metro cuadrado, toneladas en metro cúbico, se van todas y me queda aquí 1 metro. Esta sería la altura, esta altura, por el caso A horizontal por el omega, me da esta presión inicial, que se mantiene constante. Aquí tenemos la acción horizontal, tenemos ya todo, ¿no? Aquí tenemos la presión que va a estar entre 1/2 y 1/3, no va a estar exactamente a 1/3 porque tenemos, este es un trapecio, ya no es un triángulo. Y aquí están sus valores exactos de esta. Y aquí está el valor exacto de esta carga P. Si yo lo quiero hacer por parte, podría hacerla. ¿Cómo sería? Y así más o menos. Está mi muro. Y hay una presión, una carga, que puede ser, digamos, si este fuera un muro donde se descarga material, es una carga. Esta carga va a producir una presión uniforme que trata de volcar a este muro. ¿Ya? Esta, digamos, vamos a llamarle Q. ¿Cuánto vale entonces esta presión? Vale H' por el peso específico del relleno
presión activa. Ya sabemos que es horizontal porque no hay el delta, ¿no? Eso vale esta presión, es constante. Y a esa hay que adicionarle la presión del relleno, que es un triángulo. Vamos a hacer aparte. A esa hay que aumentarle esta presión. ¿Y cuánto vale esta presión? Esta presión vale el K sub A por la altura total, le vamos a llamar H, por el peso específico del relleno. Esto sería esto. Y esto sería esto. Esta va a tener una resultante que va a estar al medio. Y esta va a tener una resultante que va a estar a 1/3. ¿No? ¿Cuánto vale la resultante esta? Va a valer este valor por H dividido entre 2 porque es un triángulo. Esta. Ya te la vamos a llamar H1, una fuerza horizontal. Y esta la vamos a llamar H2, una fuerza horizontal. Fíjense que estas fuerzas son las que tratan de volcar este muro. Tratan de volcarlo. Entonces, esas son las tres cargas que se pueden presentar. Esta, que hace que la presión sea tomada en cuenta, este valor del, donde yo calcule este coeficiente de presión activa, voy a tener que tomar en cuenta esta, la fórmula más larga, ¿no? Y cuando tengo el relleno horizontal, la fórmula es más cortita y la presión activa ya no va a tomar en cuenta, va a tomar en cuenta que este valor es 0. Y acá, cuando tenemos una sobrecarga, que puede ser inclusive una carretera acá, una vía férrea, ¿no? Esa sobrecarga genera una presión uniforme. ¿Cómo se la obtiene? Como si fuera una altura ficticia, que se la obtiene de dividir la carga, la sobrecarga esta, entre el peso del relleno. La distribución de presiones para los casos 1 a 3 se presenta en la figura 3. El empuje total de la tierra P por metro lineal del muro es evidentemente igual al área bajo la curva de distribución de presiones y su línea de acción pasa por el centroide de la presión. La figura 3 da información calculada de esta manera referente a magnitudes, puntos de aplicación, dirección de P para estos tres casos. Es decir, esto está con toda la información que decimos. Me está indicando dónde está esta fuerza equivalente a esta presión y cuánto es su valor. Está indicando cuál es su resultante de todas estas presiones, a dónde está ubicada y qué orientación tiene. Y lo mismo acá, que hay dos aportes de una parte uniforme y una parte triangular. Ya está desarrollado todo. Me da cuánto es la altura de esa fuerza, que está entre 1/3 y 1/2. Y me da el valor ya de la P, que suma esos dos aportes, la uniforme y la triangular.
En ocasiones, los muros de contención deben construirse para condiciones en las cuales el nivel freático está por encima de la base del muro. En ocasiones, los muros de contención deben construirse para condiciones en las cuales el nivel freático está por encima de la base del muro. En forma permanente o de acuerdo con la estación del año, digamos, cuando hay mucha humedad. En este caso, la presión del suelo por encima del nivel freático se determina de manera usual. La parte del muro por debajo del nivel freático se somete a la suma de las presiones de agua y tierra. La primera es igual a la presión hidrostática, como si fuera agua, donde B omega, ya sabemos, son respectivamente el peso unitario del agua y la distancia desde el nivel freático hasta el punto sobre el muro. La presión adicional del suelo por debajo del nivel freático se calcula a partir de la ecuación 1, donde, sin embargo, para la porción del suelo por debajo del agua, el B omega se reemplaza por el peso específico del material menos el peso específico del agua. Digamos, si tengo 1.8, que sea mi relleno, peso específico de relleno, menos 1, que es el agua, me quedaría 0.8. Mientras que H se mide de manera usual desde la superficie del suelo. Es decir, para el suelo sumergido, la flotación reduce el peso efectivo de la manera indicada. Las presiones de esta magnitud, sustancialmente mayores que las de los suelos drenados, se presentan también en forma temporal después de tormentas de lluvia fuertes o deshielos en muros sin drenajes. Cuando los drenajes se obstruyen, también ocurre. Es decir, es importante, y aquí está bien clarito, cuando construimos muros, hacer un buen drenaje. Porque la acción del agua puede, si no la tomamos en cuenta, puede ocasionar el vuelco del muro, la falla del muro, o el desplazamiento del muro. O sea, los muros pueden fallar por vuelco, que sería esta situación. El muro, digamos, se vuelca, falla por inestabilidad del vuelco. Es decir, el momento de vuelco es menor que el momento estabilizador, que es el peso propio. El peso de este muro más el peso de este relleno que hay encima. Cuando este vence, se vuelca el muro. Entonces, si yo no preveo esa situación de drenar aquí, colocar una capa de material granular por esta zona, más granular, digamos, grava si es posible, de ahí a rellenar con la arena, para que esto pueda drenar el agua y no provocar una presión adicional a la que yo estoy suponiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir lo que dice acá. Si
hay una presión hidrostática. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vemos que este muro, por cualquier motivo, el nivel freático esté por acá. El nivel freático, o sea, hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo este muro si el nivel freático está ahí? Una forma sería drenar este nivel freático y bajarlo, ¿no? Bajarlo, digamos. Y lo drenamos por todos lados y lo bajamos. Pero vamos a asumir que no vamos a hacer eso y que el nivel freático está ahí. Y está relleno. ¿Qué nos dice? Que esta presión es la misma. La misma que habíamos encontrado acá, ¿no? Esta sería esta, digamos. Pero con esta altura. Esta presión sería, vamos a llamarle H sub 0, por decirlo. Entonces aquí sería el K sub A, porque aquí está seco, de aquí para arriba está seco. Esa presión sería K sub A por H por el peso omega. Y de aquí para abajo, ¿no? Entonces, se mantiene. Y de aquí crece la presión. Cambia pendiente, una pendiente más fuerte. Esta sería vamos a llamarle a esto H'. No. Vamos a llamarle H1. Vamos a llamar H1, mejor así. Y a este le vamos a llamar H2. ¿Cuánto vale esta presión? Me dice. Como si fuera agua, dice. La presión hidrostática sería entonces el peso específico del agua, el omega H, que le hemos llamado aquí, omega del agua. A ver cómo le vamos a llamar. Omega, creo, ¿no? Omega, sí. Sería el omega. Ya sabemos, vale 1000 por la altura H2. Por el coeficiente activo que vale 1, porque es agua, es un líquido. Más el K sub A por H2 por la diferencia del peso específico. Omega del suelo menos el omega del líquido. Eso sería. Eso adicional a este que ya viene recto, ¿no?
viene a darle esta parte, viene a darle esto. Entonces, fíjense aquí yo tendría una presión. Aquí tendría otra fuerza resultante, estamos hablando. Esta sería de todo esto. Y aquí otra fuerza resultante a 1/3 de esta altura H1. Y esta sería a 1/3 de H2. Y esta sería a 1/2 de H2. Entonces el efecto del líquido hace de que la presión sea más fuerte y este muro falle por volcamiento. ¿Cuál es la otra falla del que puede ocurrir en un muro? Y que es corriente esa falla, no crean que es solamente el vuelco. Más corriente es la falla por desplazamiento en los muros. ¿Cuál es la falla por desplazamiento? Fíjense que aquí tenemos una fuerza horizontal. Esa fuerza horizontal tiene que desarrollarse aquí para lograr el equilibrio. Con la fricción, por toda la fuerza que vamos a ver después, exactamente, por toda esta fuerza, va a desarrollarse una fuerza que hay que compararla con un factor de seguridad de 1,5. Si no ocurre eso, si esta fuerza no logra desarrollarse acá, se corre el riesgo de que este muro se traslade, se desplace. Esa es la otra falla. Volcamiento, deslizamiento. Y hay otra falla que es global, que también hay que tomar en cuenta, sobre todo si hay arcilla, como le decían. Aquí hay que aquí prosiga. Aquí hay una carretera, por ejemplo. Hay una falla de cuña que se llama, que puede ocurrir así. Aquí ya se viene todo, ¿no? Falla esta zona, la cortante del suelo, y todo eso se desplaza. Eso ya más es de estudio geotécnico. A nosotros nos corresponde estas dos zonitas. Esta y esta. Esta global ya tendría que ser un análisis más grande a nivel geotécnico. Bien, vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. ¿Alguna duda que tengan? Me preguntan. Son 3, sí, 2, 10. Ah, ¿no? Guarda. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces quedamos aquí por ahora. Hasta la próxima clase. Hasta luego. El día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.